La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Este teatro se reabrió con alguito de nuestra ayuda en la alcaldía y la Orquesta Filarmónica la logramos salvar, iba a desaparecer y hoy es una gran embajadora de Colombia y nos ayudó a educar decenas de miles de niños y niñas en Bogotá. Algunos se volvieron artistas de los barrios populares y algunos han sido asesinados. Y tiene que ver con el tema que a continuación trataré desde mi visión, 20 años en el Congreso, investigación y control político, otros años atrás en las luchas populares y sociales de Colombia, y ahora como alcalde que fui y como presidente de Colombia. ¿Qué es un Estado social de derecho? Creo que por ahí deberíamos comenzar, porque obviamente la Constitución del 91 tiene como concepto central y transversal el Estado social de derecho, que es diferente a Estado de derecho. Estado de Derecho tuvimos con la Constitución del 86, después que se hizo las reformas de 1936 y 1968. Antes no. Antes era autoritario al máximo, confesional. No voy a hablar aquí del Partido Conservador, pero bueno. El Estado de Derecho, que a pesar del estado de sitio, 25 años, y hablar de esto, defensora, toca, que nos llevó a la tortura de 10.000 ciudadanos y ciudadanas bajo el estado de seguridad, el estatuto de seguridad, generó pues una situación crítica. Terminó el narcotráfico matando 6 candidatos presidenciales, miles de miembros de la Unión Patriótica que ya no fueron torturados, como en nuestro caso, sino asesinados siendo civiles desarmados delante de sus hijos. Un genocidio político. En medio de todas esas consecuencias, parte de la sociedad, no toda, la que no se transporta en buses pagados para elecciones, señor registrador, y sigue sucediendo lo mismo, pues decidió el cambio de constitución, derogamos la constitución de 1886 y se creó 91. Una que tiene como concepto central el Estado social de derecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues yo creo que tiene que ver con la palabra justicia. El Estado de Derecho busca que la justicia como poder judicial ayude a resolver los conflictos dentro de la sociedad de todo tipo, bajo unas normas, bajo unas reglas, leyes, pero no solo leyes, predeterminadas. Por alguna razón en Colombia y en el mundo, en ciertas partes, se encontró que el Estado de Derecho tenía limitaciones. Básicamente en sociedades desiguales socialmente, porque la cúpula de la desigualdad, en la parte más rica, hace las leyes. Entonces el Estado de Derecho no es para todo el mundo. Un sistema judicial que logra
eficiencia en cobrar cheques e ineficiencia en resolver asesinatos, sobre todo cuando son masacres. Es lo que hemos tenido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque se trata aquí no solo de señalar nuestros problemas, sino de ver salidas, ¿no? ¿Por qué? Salidas tiene que ver con saber por qué. Si se sabe por qué, entonces se encuentra un camino de solución que puede ser concertado, depende o no, o es de mayorías. Y entonces, ¿por qué Colombia decidió salir del concepto Estado de Derecho a uno más amplio que lo cobija, ojo, que se llama Estado Social de Derecho? ¿De dónde sale la palabra, el concepto? De los conservadores alemanes. Todo lo que aquí algunos olvidan eso. Es Bismarck, sus asesores son profundamente conservadores, pero están enfrentados a una socialdemocracia que quiere hacer una revolución obrera, y revolución. Después cambió la historia, pero así era en ese momento, finales del siglo XIX, en una Alemania desunida, no sé, incluso creo que no se llamaba así, sino Prusia, etcétera, pero conservatismo alemán inteligente en ese momento quiso impedir la revolución obrera antes que la rusa, que fue obrera, saliendo a las reformas. Por eso Bismarck es el que crea el sistema de seguridad social en el mundo, y es de reparto simple, no de capitalización individual. No fue el socialismo, fue los conservadores alemanes, que también crearon a partir de ello la idea del Estado Social de Derecho. ¿Cuál es la diferencia? Está en la palabra justicia. El Estado de Derecho hace referencia a la justicia como normas y poder judicial. El Estado Social de Derecho además habla de justicia social. Justicia y justicia social. Ese es el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. No son excluyentes, pero Estado Social de Derecho tiene que ver con los países desiguales socialmente. Y entonces, obviamente, el Estado Social de Derecho tiene que referirse a la dignidad humana, concepto cristiano de Jesús. No me meto en la discusión religiosa. Las otras religiones también hablan de dignidad humana, la inmensa mayoría, solo que no he podido estudiarlas, no he tenido tiempo. Pero yo me eduqué en colegio de curas, entonces estudié el Nuevo Testamento de Jesús, y es indudable que es la dignidad humana y el amor lo central. Amor es ayudarse entre varios, es trabajo en equipo, colectivo, es acariciarse, decía esta mañana. No es competir como caballos, que los caballos no compiten, sino que los seres humanos los hacen competir. El caballo cuida que la manada no caiga al abismo cuando son salvajes. Y entonces el Estado Social de Derecho se basa, sí, en la solidaridad, la dignidad humana, la fraternité de la Revolución Francesa, que no es más sino solidaridad en español, que no es más sino ayuda en español, que no es más sino amor. Y entonces, ¿por qué se puso en la Constitución del 91? Porque la Constitución del 91 fue un pacto de paz. Quizás 86 fue, pero me creo que fue una imposición militar. Si los liberales de América Latina no hubieran sido derrotados en Bocas del Toro, Colombia, en ese entonces, que acabo de visitar, no me querían dejar entrar allá. Allá hay una fosa común,
Los liberales no han podido ser repatriados a Colombia. Los mexicanos sí. Un general muy famoso que quiso permanecer en Texas y solo apareció en Bocas del Toro, dirigió el ataque al cuartel conservador porque no había ejército nacional. Se acabó con Melo, el último general del ejército libertador, y se acabó la idea y nos quitaron a Panamá después en un gobierno que, bueno, se supeditó a la Constitución del 86, que duró un siglo. Nosotros la derogamos con otros y otras, pero no borren eso de la historia. Nosotros derogamos la Constitución de 1886 porque fue un pacto de paz, un contrato de paz, como dice Bobbio, Norberto Bobbio, el italiano. Pacto de paz que se cumplió o no se cumplió. Entonces, el acuerdo de paz es que Colombia construya un Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque Colombia es el país más desigual socialmente de América. Aberrantemente desigual, sociedad de castas como la India, pero más desigual que India. Lean pues las tablas del coeficiente Gini si no las han tenido. De América hoy, 34 años después de la Constitución, de la Constituyente, sigue siendo el país más desigual de América. Fallamos. Entonces, claro, hay que preguntarse por qué. Si la Constitución hizo del Estado Social de Derecho, de la justicia social, además de la justicia como aparato y normas, el eje fundamental de todo el cuerpo constitucional, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo mi tesis o hipótesis, no sé, científicamente se podrá comprobar, no sé. Pero voy a leer esto que por casualidad me abrí ahorita con el doctor Ibáñez, me llegó del director de la policía, Carlos Triana. Señor presidente, esto es del 20 de agosto del 25, ahorita. Captura de un juez, un funcionario de procuraduría, un defensor y 2 agentes corruptores, total 6 capturas. Señor presidente, el día 20 de agosto del 2025 en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, se materializaron 6 órdenes de captura. ¿Estarán presos? Mientras se investiga dónde deben estar presos. Comprendidos entre 2016 y 2022, el juez y el secretario del juzgado primero promiscuo municipal de Barranquilla, Atlántico, facilitaron el pago de más de 2.500 títulos judiciales a terceros que no ostentaban legitimación, es decir, falsificaron los títulos, le cobraron a la nación y fueron a personas que nada tenían que ver con eso, ni derecho alguno sobre dichos títulos. A través de análisis periciales en lofoscopia y grafología se corroboró que las impresiones dactilares y las firmas contenidas en las órdenes de pago corresponden al juez y al secretario del despacho judicial. Mediante análisis link se logró establecer la coordinación que tenían estas personas para cobrar los títulos judiciales, asociación para delinquir se llama. Se estableció que los 2 defensores y los 2 agentes corruptores cobraron más de 1.650 millones de pesos. Esta organización es denominada como un carrusel de pagos de títulos judiciales en el Caribe. ¿Por qué traigo esto a colación? De tantos hechos que se podría traer, pasados y actuales. Porque yo creo que aquí hay una respuesta de por qué 34 años han pasado de la Constitución, de la Constituyente, y a pesar de que se esgrimió como eje central el Estado Social de Derecho, no se ha construido.
y trato de explicar. Hoy no tenemos un Estado social de derecho. ¿Qué sucedió? Que en el acuerdo con César Gaviria, en los artículos transitorios de la Constitución, ya la mayoría no vigentes, solo queda uno, creo, que son las formas como las comunidades indígenas podrían parecerse a entidades territoriales. No se estrenó nunca, yo lo estrené en el norte de Guajiro y espero estrenarlo en la Sierra Nevada y otros lugares. Los artículos transitorios fueron marcados por la ideología de la época, que no tenían que ver con la construcción de Estado social de derecho alemán, conservador, sino con el neoliberalismo que Bismarck nunca conoció. Entonces, sí, es una discusión de sistemas de ideas. Si Aristóteles estuviera vivo, diría que el neoliberalismo no es más que crematística, señor director del Banco de la República, es decir, una ideología de negociantes, comerciantes, pero no economía, que es otra cosa, es ciencia, dijo Aristóteles. Ciencia es diferente a ideología. Ideología es un falseamiento de la realidad por intereses, por las formas como viven los seres humanos y sus condiciones materiales de existencia. Filosofía un poco, pero alemana también. Y falseamiento de la realidad es pensar que la economía es simplemente una manera de hacer buenos negocios o grandes negocios. Eso decía Aristóteles. Entonces, esos artículos transitorios que ya no están, la mayoría, nos llevaron a unas leyes que no fueron transitorias. Y creo que aquí hay un primer problema. El Estado de Derecho, obviamente que se aplica a las leyes, nos sacaron del Estado social de derecho por ser neoliberales. Entonces aquí veámoslo, es un derecho universal que es clave, derecho fundamental universal, que es clave para la dignidad humana, que es clave para la igualdad o la equidad, como dicen los liberales, es decir, la justicia social. ¿Un derecho fundamental universal puede ser garantizado por el mercado? Los alemanes socialdemócratas inventaron, después de que fracasaron en la Revolución Obrera y mataron a quienes hicieron la Revolución Obrera porque los fusilaron en la República de Weimar, a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo, el partido Spartacus se llamaba, y abrieron el camino de la división entre socialdemócratas, liberales y comunistas, que se llamaron los Spartacus, le abrieron el camino a Hitler. Entonces ahí sí se creó otra cosa muy diferente de la que también aquí hay que hablar, la ideología nazi que se sustenta sobre las razas y la superioridad de una raza sobre otras, que aquí es de una casta sobre otras y viene de la época de la esclavitud, de la cual somos herederos lamentablemente los americanos. Una inmensa contradicción entre la libertad, la fraternidad y la igualdad, que es nuestra bandera central, libertad. Pero quienes hicieron las revoluciones de esa época eran esclavistas en Estados Unidos, en Latinoamérica, menos en Haití. Y miren cómo castigaron a Haití. Contradicción de la cual no voy a profundizar ahora, pero hace parte de nuestra alma nacional esa contradicción que no se ha podido resolver y que el Estado Social de Derecho debió resolver, pero no se ha podido hasta ahora. Por eso sigue habiendo violencia en Colombia. Violencia e injusticia social están ligadas, defensora del pueblo. No es un problema de discursos. Ojalá fuera un problema de discursos, sería fácil solucionarlo.
A veces criticar que se diga la verdad en los discursos oculta las razones de la violencia. Ojo, las buenas maneras siempre han sido de los colombianos y colombianas de poder, polités, le dicen los franceses, aristócratas, que fueron los grandes impulsores de la cortesía, que viene de corte, no de democracia. Y entonces las buenas maneras ocultan la verdad en Colombia. Mientras se habla bonito y cortés, entierra la puñalada trapera y matan. ¿El Estado ha matado en Colombia? Corrijamos, el Estado es una abstracción. ¿Funcionarios dentro del Estado han matado en Colombia? Este tipo de funcionarios aquí que nombré como un ejemplo nomás, de bajo nivel, son 1.600 millones de pesos, cuando aquí los robos son de billones. Esos matan y aparece crimen desde el Estado. Antes de la Constitución del 91 hubo una violencia a mediados del siglo XX por sectarismo, por el discurso dado en los púlpitos, dado en las emisoras, dado en los periódicos escritos. Decían mentiras. La mentira, señor registrador, es de antes. Disculpa el doctor Reyes que me alargue. Es de antes, pero llevó a que un senador conservador disparó en el Congreso de la República, no me sé, a un senador liberal y se murió, un representante de la Cámara, no recuerdo. Y eso, con el asesinato de Gaitán, ¡fua! ¿Quién mató a Gaitán? No podemos saberlo, pero yo sí sé quién mató al congresista liberal, quienes mataron a los centenares de miles de campesinos liberales, y estos se volvieron como todo campesino a vengarse, no a hacer la revolución, sino a vengarse. Ya estaba escrito en las guerras, ¿cómo eran? Las guerras campesinas de Alemania. Es un libro que nos recuerda lo que nos pasó. Sectarismo y discurso, correctamente, defensora del pueblo. Pero después se repitió otro genocidio político. En Colombia tendemos por sectarismo a matarnos entre sí o a matar desde el Estado. Y entonces, ¿quién mató a los 6.000 militantes de la Unión Patriótica? Civiles desarmados. La izquierda de Colombia en parte, los otros, porque estábamos en los montes, no nos mataron. Yo me salvé por estar en Zipaquirá y no en Pacho, que es el pueblo que sigue después de Zipaquirá, donde estaba Gacha. ¿Quién mató? Gacha. Sí, el narcotráfico. Sí, eso no estaba en la violencia del siglo XX. La diferencia. Pero el narcotráfico estaba solo. ¿Por qué sucedió eso? Antes de la Constitución del 91, genocidio político, con funcionarios uniformados y no uniformados del Estado y narcotraficantes. Entonces, Iris, no ocultemos esa verdad, porque ustedes no sabemos resolver la violencia de hoy. Hay una alianza entre sectores políticos y grandes organizaciones criminales asesinando colombianos. Y cuando algún proyecto político se atraviesa, el primero se llama Galán. Galán padre. Galán padre fue el que primero nos dijo a todos, yo era un muchacho, que había un narcotráfico que estaba ligado allá a sectores políticos. Uno había sido congresista de un partido e hizo leyes, Estado de Derecho, hizo leyes y mató un poco de gente. Entre esos, genocidio político sobre el liberalismo.
galanista en el Magdalena Medio. Mataron primero a ellos que a los de la Unión Patriótica. ¿Quién lo estimuló? Políticos del Partido Liberal. Y aquí ya sabemos los nombres. Pero mataron también a Galán. Y por eso hubo una Constitución del 91, porque se cernía una alianza entre el poder y el crimen. Y eso hay que decirlo con nombres propios. A eso me dediqué 10 años en el Senado de la República y en el Congreso. Y ninguno pudo decir que calumnié, porque la Corte Suprema de Justicia de la época tomó esas investigaciones, las ahondó, y el 35% de los senadores del primer Congreso y segundo, después de la Constitución del 91, después, terminaron presos. Y entonces no está ahí la explicación. ¿Ustedes creen que en el mundo pasa que el 35% de los senadores, por no hablar de los representantes, los pone presos la Corte Suprema de Justicia y confiesan? Por eso el congresista Petro no dijo mentiras, acertó, y yo lo único que hice fue hacer algo que no hacían los fiscales, que es que el aparato de investigación sobre homicidios está hecho para un homicidio y no para la masacre. Por eso hay impunidad. Y si se recortan los procesos judiciales, señor presidente Ibáñez y Reyes, en la JEP, pues no se encuentra la verdad. Si los paras no pueden ir a la JEP, si los narcos no pueden ir a la JEP, etcétera, que llaman ahora terceros, pues simplemente no encontramos la verdad. Y el tercer eje de 3 del acuerdo de paz con la FARC se incumple y se está incumpliendo, no hay verdad. Y por eso ahora quieren hacer un referendo para que quiten el acuerdo de paz, porque se incumplió el tercero. No tiene que ver con la Constitución del 91. Continuemos entonces. ¿Qué es lo que expresa que los que hacían leyes en Colombia, Estado de Derecho, en un número crítico fundamental, porque hacen mayorías, hacen las leyes, eran paramilitares y asesinos, masacradores, o sea, genocidas? Nunca se les investigó por ser genocidas. ¿Es verdad o es mentiras? O sea, es nuestra historia. Lidio la sabe, porque estuvo en ese congreso conmigo, todo eso que pasamos. Yo no sabía que mis debates iban a provocar eso. Yo creí que era 1 o 2, el Gordo García y otros, pero 35% pues ya lo había dicho Mancuso. A eso le llamo yo gobernanza paramilitar. El Estado social de derecho no se aplicó en la década de los 90 y años del siglo XXI porque hubo un régimen de facto que reemplazó la Constitución del 91, que se llama gobernanza paramilitar. Desde el Estado, con el narcotráfico, impidiendo que los derechos fundamentales, que ya había herido las leyes neoliberales, no se pudiera producir en Colombia. Por eso desde el 91 a la fecha, bueno, a toda la década de los 90 es la época de los paramilitares. La gobernanza paramilitar que empezó en Antioquia. ¿Verdad o no verdad? Toda mi familia se exilió y yo fui amenazado de muerte y sobreviví, no sé por qué, porque hice el debate del 2007 sobre el paramilitarismo en Antioquia. Fueron las convivir, y las convivir las hizo el Estado. Las armas las entregó la Superintendencia de Seguridad. 20.000 armas que hoy no están. Entonces nos ocultamos la verdad. Sí, claro que había una guerrilla insurgente, hoy no existe. Lo que llaman hoy guerrillas son ejércitos privados del narcotráfico y su jefe se llama la Junta Mundial del Narcotráfico. No es colombiana, pero hay un capítulo colombiano.
Y es probable, la Fiscalía nos debe decir, que el asesino del senador Uribe Turbay está ahí, por un negocio de esmeraldas. Pero dejo eso porque no es mi papel, solo que la única manera de sobrevivir en Colombia es saber quién puede matarte antes de que te mate. Vuelvo al episodio. Si hay una gobernanza paramilitar después de declarada la Constitución del 91, ¿qué Estado social iba a haber? La gobernanza paramilitar era para que no se subieran los sueldos, para que no se hiciera un sistema pensional universal, para que la salud fueran de las CPS, que muchas, ya quebradas, fueron de los paramilitares y usaron el dinero de la salud para matar a los colombianos, lo contrario. O si no, ¿cuáles eran las que estaban en Córdoba y Sucre? Verdades. Y las armas que se llevaron al primer grupo paramilitar que se instruyó en Puerto Boyacá las trajo el gobierno. Venían del Sinaí, de nuestro batallón. Nos la entregaron los israelíes. Historia que hay que volver a repasar. El primero que pidió asesinar a la Unión Patriótica es un héroe de Israel, que yo admiré mucho porque él cogió al nazi Adolf Eichmann en Argentina. Pero algo pasó en Israel. Se llama, a ver si me acuerdo, Rafael Eitan, traído por Belisario Betancourt, por su fama, y dijo ante la cúpula y ante Belisario que había que matar a la gente de la Unión Patriótica, anticomunista. De antinazi se volvió anticomunista. Eso puede. Y no lo dejaron, Belisario no lo dejó, pero otros cogieron la idea. Y entonces no fue Eitan, fue el narcotráfico el que realmente lo hizo, con ayuda del Estado colombiano. Vuelvo a este tema. Pues ellos prepararon la primera unidad del paramilitarismo con dinero de Pablo Escobar. No ausculto más esto porque me alargo, ya lo dije en muchos debates, pero sabotearon el Estado Social de Derecho. Y solo fue hasta ahora, porque ¿qué sobrevino después ya en pleno siglo XXI? Vamos a decir cosas ciertas. Álvaro Uribe Vélez, que me dijo que no se arrepentía por escrito de haber configurado las convivir que no están en el Estado Social de Derecho, de todas maneras en su proceso de paz que la Corte Constitucional corrigió, ese fue mi debate con Velasco y con otros liberales de oposición a Uribe en el Congreso, logró en sus años de gobierno reducir la tasa de homicidios del punto más alto, 91 es el punto más alto, Medellín 400 homicidios por 100.000 habitantes, 400, Tunja hoy tiene 1, por debajo completamente del promedio mundial. El 44% de los municipios de Colombia hoy están por debajo del promedio mundial de homicidios, que es 6.2 por 100.000. Dicen que estamos en el caos. El general Triana sabe los datos. Los entregamos anoche a toda la opinión pública, o por lo menos la que trasnocha, o que llegamos a las 12:10 de esta madrugada haciendo el Consejo de Seguridad, el Consejo de Ministros sobre Seguridad. ¿Qué pasó en el siglo XXI? Sí, el señor Álvaro Uribe Vélez, a través del proceso de paz con los paramilitares y la idea de control territorial militar, logró reducir la tasa de homicidios, pero ya Mocus lo había hecho en Bogotá y eso fue lo que bajó también. Mocus lo hizo a través de educación. Entonces ayer yo hice un resumen de lo que nos ha funcionado, porque hoy, segundo gobierno de Santos, gobierno de Duque y gobierno de Petro,
tenemos la misma tasa de homicidio, la más baja desde el 1991, que es 26. 1991 fue 80 y pico. Uribe la bajó como a 50 y pico. Santos, segundo gobierno, la bajó a 34. Alcanzó a tener 26. Proceso de paz con la FARC, incumplido hoy en 2 de los 3. Y nosotros tenemos 26. ¿Por qué no se ha podido bajar en Duque? Duque tuvo 25 exclusivamente en el año del COVID porque la gente no salía a la calle. 26 desde Santos acá. ¿Por qué? Porque hoy el actor de la violencia se llama banda. No es guerrilla, no es el narco, pero el narco maneja las bandas. Y las bandas que matan colombianos son relativamente juveniles. Y no hay una política de inclusión juvenil en Colombia. Estado social de derecho. No se entrega tierra al campesinado en las millones de hectáreas que tocaba entregar. Leyes que no se han hecho o sentencias de la Corte Constitucional actual que han impedido que el gobierno pueda adquirir tierras para cumplir el primer eje del acuerdo de paz con la FARC. Si no hay entrega de tierras, hay narcotráfico, cocaína y muerte. Colombia tiene sus campesinos en las selvas, en los páramos, en desiertos, y los de las selvas cultivando parcialmente hoja de coca porque no hubo reforma agraria. La Constitución del 91 la ordenó. La gobernanza paramilitar mató centenares de miles de campesinos y desplazó a millones, y lo que hizo fue una contrarreforma constitucional. Y los despojadores de la tierra hacen leyes hoy en Colombia. Reforma agraria, inclusión juvenil, educación para toda la juventud, territorios excluidos que tengan presupuesto. ¿Qué pasa? Segundo acuerdo con la FARC. O sea, reforma agraria, territorios excluidos, incluidos y verdad. Paz, nuestra historia es educación. Mocus y todo el Polo Democrático en Bogotá y Peñalosa y Claudia López mantuvieron el esfuerzo, y por eso la educación bogotana en calidad está igual que el promedio OCDE. Pero es lo que nos permitió bajar la tasa de homicidios bogotana de 83, año 91 a hoy 12, 13, está repuntando como Medellín, ojo, porque se excluye la juventud venezolana, migrante. Si invaden a Venezuela, los números se nos triplican. Y si invaden a Venezuela, el precio del petróleo baja de $50 y Ecopetrol quiebra. Yo estoy intentando Ecopetrol quiebra si el precio internacional del petróleo son $50, demostrado técnicamente. Y si no somos capaces rápidamente de reemplazar el petróleo, ha habido una parte del Poder Judicial petrolero, y el Congreso ni se diga, y los gobiernos más, vamos a ver la quiebra de Ecopetrol, porque Ecopetrol tiene que pasar a energías limpias, pero se acelera si hay invasión. ¿Y quién es el que mueve la cocaína por Venezuela proveniente de Colombia hacia Europa? Hoy, el tercero de Pablo Escobar, que nunca investigaron, de origen boyacense, ya murió, que se alió con Arroyave para el Bloque Capital, iban a asesinar a Petro porque estaba en esa investigación. Bloque Capital ya tiene apellidos ilustres bogotanos, y con el desmonte del paramilitarismo que hizo Uribe, entonces se pasó a formar una federación mundial con albaneses italianos en Dubái, el
sobrino de Gustavo Lozano III es esmeraldero y llevan 3 muertos en Bogotá con francotirador. Ahora, bueno, vuelvo al tema. ¿Por qué no lo investigó la fiscalía? Mataron al fiscal Pecci de Paraguay. Y hoy sabemos que el que está en el Paraguay se llama Marcet. Ha pasado por aquí, vivió en Medellín. Y Marcet tiene los conciertos musicales y una iglesia evangélica, y lava a través de ellos y mueve la plata. Parte de la plata mató a Pecci. Pero parte de la Junta del Narcotráfico es los narcofiscales. Otra vez, crimen y poder. Por eso lo que hace que quieran matarme es que puse una terna diferente. Por eso se demoraron tanto, había tensiones y presiones. Crimen y poder ha impedido la construcción del Estado Social de Derecho en Colombia. Y entonces, señor presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, teoría económica, Keynes. A veces es necesario emitir, a veces no. Se emite si hay recesión. Año del COVID. Duque, por no asumir eso con ustedes, se endeudó con el FMI, pagadero en 2 años, oigan, que son los de mi gobierno, porque tuvo 3 años de gracia, 5.600 millones de dólares. ¿Para qué se endeudó? Si la pobreza extrema y monetaria crecieron como un pico en el año del COVID, ahora estamos bajando, pero venimos de arriba. ¿Dónde está el Estado Social de Derecho si la pobreza creció en los años pasados? ¿Y por qué? Porque se endeudó con el FMI y los gringos no hicieron eso, y Europa no hizo eso, ni ningún país del mundo hizo eso. Ninguno. ¿Y para qué? Para subsidiar las empresas más grandes de Colombia. Avianca, El Tiempo, RCN, etcétera, los Gilinski, etcétera. ¿Y esa deuda quién la está pagando? Nos están pagando en impuestos lo que se les regaló del erario, señor presidente y señor contralor. Nosotros, el déficit fiscal de este año, como el del año pasado, mi gobierno, se llama volver subsidio la deuda del FEPEC. La deuda del FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, o sea, de la gasolina y el diésel, subió a 70 billones de pesos. Billones, más que lo que gastamos en pensiones. ¿Quién la hizo? Duque, porque le dio miedo subir la tarifa de gasolina por el estallido social, cuando los del estallido social eran los más pobres y no usaban gasolina, quizás en la Molotov. Pero los que usan gasolina es el 15% más rico de la sociedad colombiana, algunos pobres. Y usan entre más grande el carro. Entonces los señores de las 4 puertas fueron subsidiados en 70 billones de pesos. ¿Eso es constitucional? Porque a Jaime, ¿cómo se llamaba? Arias, el señor ministro de Agricultura, que me insultaba todo el tiempo. Lo pusieron preso por eso, porque la Constitución dice a quienes se subsidia: grupos vulnerables. Los usuarios de la gasolina son un grupo vulnerable, y se fue 70 billones, por eso no cae el coeficiente Gini en estos años. Le regalaron los impuestos a los más ricos, petroleros y carboneros, y encima se subsidió a los usuarios de la gasolina. 70 billones se pagaron en 3 años, 2022, por el ministro Restrepo, que se ingenió, él es abrupto, pero lo continuó Campo, lo continuó en menor medida Bonilla, sin avisarle al presidente.
¿Se devuelve ese subsidio? Señor Contralor, el déficit de hoy de 80 y pico billones de pesos se llama de subsidio de pagos a la gasolina. Y debe devolverse. Lo pagan los más ricos de Colombia, a los cuales se subsidió en el COVID con ese préstamo. Los más ricos es el 1%. Y ahí están los exportadores de carbón y de petróleo, que son los más ricos de Colombia. O lo paga el usuario de la gasolina y devuelve el subsidio, como quiso hacer ahí sí Duque con el préstamo que dio a través de la opción tarifaria en la energía eléctrica. Pues los usuarios tienen que devolverlo. No nos dejaron volverlo deuda pública el año pasado en la ley de financiamiento. ¿Dónde está la justicia social en eso? ¿Dónde está? Porque los subsidios deben ir a quien no trabaja y son pobres. Sí, las señoras, madres, cabezas de familia, en general jóvenes, de niños menores de edad, renta ciudadana. Claro. Que es un subsidio a la mujer y hay un machismo que no les gusta. Sí, y ojalá pudiera a todas. Los viejos que no pueden trabajar, discúlpenme, ¿los van a dejar morir de tristeza y de hambre en la pobreza extrema? Por favor. ¿Eso se llama Estado Social de Derecho? Yo he tentado, que me he demorado 2 años, porque si el Congreso no aprueba, Lidio, la reforma de la salud está ahí. El magistrado Reyes, usted sabe que es bajar la tasa de mortalidad infantil por desnutrición 55% desde Duque a la fecha. ¿Caos? ¿O es una crisis del dueño de la EPS y no del sistema preventivo que está ordenado por la ley y por la Constitución? Que es reducir la tasa de mortalidad perinatal de los fetos en el vientre de la madre en 45%, que es reducir la tasa de mortalidad materna en 44%, mujeres que mueren porque no las atienden estando embarazadas. Y no solo niños y mujeres, que es reducir la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas en adultos entre 30 y 70 años, 12%. Que están mal las estadísticas, demuéstremelo. Porque muy difícil un gobierno en el mundo puede reducir en 2 años y pico la tasa de mortalidad infantil por desnutrición. No la pude lograr mucho en Chocó, ¿saben por qué? Porque privatizaron allá los puestos de salud y los hospitales antes de este gobierno. Y entonces, ¿qué es Estado Social de Derecho? ¿Y cómo lo construimos? El acuerdo no es solo de las buenas maneras de hablar. Podemos hablar muy elegantemente y no decir grosería, yo no digo ni una. No pude en mi vida. Me enseñaron muy bien en el colegio. Entonces me parece que es un acto de violencia decir groserías, pero mis palabras pueden llegar al corazón a veces, y a veces a la ira, porque me las devuelven con insultos. ¿Sabes qué hizo una fiscal ahora? Porque yo denuncié por calumnia que él me decía que yo era un narcotraficante, un expresidente de la República, y yo no he comerciado con narcos, no tengo familiares narcos, no tengo amigos narcos, no me financio de narcos. Tuve ese cuidado desde el principio. Pude haber caído en tentación, sí. Entonces, ¿por qué me dicen narcotraficante? Pues demandé, fui a la justicia y ¿sabe qué me contestaron? Que la autoridad debe saber recibir insultos. Eso viene una sentencia de la Corte Constitucional. El congresista, ahora me toca definir si el congresista es autoridad o es el Poder Ejecutivo, porque ¿cómo así que entonces? Bueno, entonces supongamos que la autoridad puede recibir insultos, señora defensora, y que los congresistas no son autoridad, etcétera.
El problema no está ahí. Y decir la verdad no es el problema, la paz es verdad. Educación, fuerza pública en todo el territorio y paz dialogada. Creo que ha sido la experiencia desde el 91 a la fecha, y por eso no tenemos 80 y pico homicidios por cada 100.000 habitantes, año 91, sino 26, año último, y podemos seguir bajando si volvemos a la educación, a la paz dialogada, que hoy significa inclusión del territorio y la juventud, porque son las bandas las que matan, y fuerza pública en todo el territorio. Se venía muriendo el ejército Cafir de 50 años, pobres señoras, esposas de los pilotos, un riesgo así. Yo me subí en uno, no se cayó, y soy de los pocos que ha sobrepasado la velocidad del sonido en un Cafir, pero la foto salió chévere, entre otras. Pero el ejército sin armas, sin antidrones, sin flota estratégica, sin lanchas para las ensenadas, sin barcos para copar el mar, sin sueldo, con hambre. Por eso sucedieron los falsos positivos, con hambre. Pues yo cambié todo eso y trato de cambiarlo. Pero entonces el acopamiento militar del territorio significa un ejército y una policía capaz, y la policía es matemáticas, director Triana. Los peruanos nos hackearon todo, incluido el Ministerio de Telecomunicaciones. ¿Cómo así? El Ministerio de Telecomunicaciones manejado por unos chicos de Chapinero Alto, robándose contratos, y no hicieron ciberdefensa. Pero bueno, me alejo de eso. Elecciones. Bueno, teoría Keynes, presidente. Keynes. ¿Es por exceso de liquidez que no baja la tasa de inflación? Porque si es por exceso de liquidez, es tasa de interés. Pero ¿y si no? ¿No dijo Keynes que el déficit podía reactivar la economía? Pues por eso se reactivó la economía colombiana. ¿No dijo Keynes que si se gastaba abriendo un hueco para taparlo, se podía salir de la crisis? ¿No dijo Keynes que en la teoría cuantitativa del dinero que Marx aceptó, neoclásica, MB igual a P por T, masa monetaria por velocidad del dinero es igual, ecuación contable, no económica, a precio por transacciones? Si las transacciones están atrás, la masa monetaria puede elevar las transacciones y no el precio. ¿Por qué Keynes no está en la Junta Directiva del Banco de la República? ¿No dijo la sentencia de la Corte Constitucional hermosa que no es solo inflación sino pleno empleo? ¿Cuándo hemos tenido pleno empleo? Colombia tiene una crisis de liquidez, y poner tasa de interés alta, tasa real de interés alta, hace que no se compre vivienda, hace que no se compre carros, menos, hace que el empresario prefiera los bonos de deuda pública del Estado que la tasa de ganancia productiva. Entonces vamos hacia la renta, no hacia la producción capitalista. Y el Estado la financia. El gobierno se llama déficit fiscal. Aumenta el déficit fiscal. Señor registrador, entonces, ¿que podemos confiar en los escrutinios? No. Fracasamos en dos leyes de código electoral. Yo estuve en una. El Congreso ha hecho su labor.
Pero en la primera surgió, estando yo en el Congreso, último periodo, porque, señor registrador, la justicia, Consejo de Estado, una magistrada, duró 4 años y nos contaba a los congresistas que llenó todo el salón de papeles porque descubrió que el software de escrutinio era permeable y por eso le robaron las elecciones al partido Mira. ¿Por qué dice que podemos confiar? ¿Acaso no sucedió eso por sentencia judicial que ordenó cambiar el software? Sentencia judicial del Consejo de Estado, Sala Quinta creo que es. Y entonces, por eso se hizo la reforma al Código Electoral que se hundió, que decía que la ciudadanía, los partidos y el Consejo Nacional Electoral deben auditar el software. ¿Qué pasó? Que sigue siendo lo mismo, nos dejan manejar los computadores, pero no podemos auditar los algoritmos. ¿Quién manejaba los algoritmos? Tomás Angret. Y fue el del software del Mira. Lo cambiaron, pues que el software es municipal, departamental y después suma y se vuelve nacional. Cambiaron el de la suma. La misma empresa está en los municipios y en el departamento y no son auditables. Además le entregaron el kit. El pacto histórico sufrió por un tarjetón mal hecho, premeditadamente, porque a todos los de voto preferente les pusieron los candidatos, obvio, salió un espacio grande, pero el pacto histórico, como tenía voto cerrado, entonces no le pusieron los candidatos, porque no se podía votar por los candidatos, pero tenían que presentarlo para que quedara igual en los espacios. Le pusieron en el último lugar del tarjetón una bandita que decía pacto histórico, 700,000 votos no contados en el conteo inicial, que señor registrador solo es corregible si en las mesas de escrutinio se dice cuál mesa. Virtud del pacto por el cual casi me tumban en el Consejo Nacional Electoral, porque pusimos, ¿cómo se llama?, los cuidadores de las mesas, imitando al Mira, que el Mira logra descubrir el fraude contra ellos porque tenía uno en cada mesa. Ningún partido lo logra. Nosotros lo logramos finalmente con la ayuda del pueblo. Y por eso no se perdió el 25% de los votos al Senado, al Congreso, Senado, pero yo creo que sí se nos perdieron 2 congresistas, no alcanzamos a todo. ¿Confiamos? Si ustedes le entregaron el KID a la misma empresa que cometió el error entre comillas con nosotros y se perdió el 25%. En esa fecha, entre conteo que no es constitucional, no es legal, inicial, y escrutinio que sí es el que da el efecto, 80% de las mesas cambiaron los resultados a través de abogados que tienen que estar mirando las mesas. Se le delega a la ciudadanía y al partido, la registraduría no. Entonces, si no hay vigilancia en la mesa, la digitalización puede ser diferente al resultado. ¿En dónde están las trampas? No solo ahí. Señor registrador, el que pone los buses, pone los votos. Bogotá no sufre ese fenómeno porque no sucede. Porque los electores están cerca de su casa, en el resto del país no. Si usted permite que los buses no salgan a circular como servicio público esencial el día de elecciones, el que pone los buses, que se los compra toditos, y las motos, pone los votos. Entonces, sin digitalizar mucho, simplemente es una orden que creo que también puede ser del gobierno. Todo el transporte público sale el día de elecciones, y empresa que no haga caso, pues sanción, superintendencia de transporte, etcétera, etcétera.
Pero voy dejando ahí porque me metí. Entonces, si no hay elecciones transparentes, me dicen, ¿y usted cómo salió elegido? Pues es que no sé si gané en el 18. ¿Cómo, si no hay Estado social de derecho, si sigue existiendo nexos entre el crimen y el poder, pues no salimos del letargo nacional? ¿Será Colombia un país grande? Sí, lo superamos. Y obviamente entre nosotros, porque no sale solo de un poder, está la solución, y de la sociedad, que es el pueblo. Poder soberano sobre todos nosotros, que a veces se nos olvida, pero es el poder soberano y el constituyente permanente. Teoría del filósofo italiano Antonio Negri, un poco más radical que Bobbio, pero yo creo en eso. Pero ya es otro asunto. Digamos, hay temas de la Constitución que no puedo tocar: la crisis climática, este tema de la inteligencia artificial, que va a ser terrible, peor que la crisis climática, lo dice bien el registrador. Inteligencia artificial manipulando la humanidad puede morir. Las migraciones, nunca supimos que era eso, ahora sí sabemos. No hay nada sobre el tema, etcétera. Hay unos temas, órdenes que dio la constituyente que no son ley hoy, como el ordenamiento territorial, que sigue siendo viejo y tiene que ver con las elecciones, señor registrador, etcétera. Reforma a la justicia para que sea de verdad, la verdad, no el castigo en el tema penal. Castigo es de vendetta, es de mafias. La verdad es de la justicia. En eso nos pusimos de acuerdo con la Sala Suprema de la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema. Bueno, pero vuelvo al tema. Entonces, hay que hacer esas reformas, claro, y las reformas a las leyes neoliberales para que haya derecho fundamental universal a estas alturas, 34 años después de la Constitución, claro. Y hay que hablar para hacer la paz, sí. ¿Con quiénes? Con un poco de delincuentes comunes, organizados y con capacidad de matar. Y que hay que meter el territorio excluido adentro. Miren el cuadro de vigencia futura, si se dan cuenta que todo está alrededor de Bogotá y Medellín. ¿Cuál capítulo del territorio excluido se cumplió con la FARC? Ninguno. Son 4G al lado de Bogotá y Medellín, y ahí se va buena parte del presupuesto. Podemos devolver el subsidio inconstitucional por la gasolina, 70 billones de pesos a las arcas en unos años. No es el año entrante, no es para las elecciones, es en años, para equilibrar el presupuesto, que es la manera técnica y eficaz de resolver el déficit fiscal, porque el señor presidente y contralor, del presidente del Banco de la República, el déficit sirve en economías estancadas o en recesión, pero cuando ya se han reactivado, que este gobierno reactivó la economía, ya no sirve, ni la emisión sirve. Keynes. Entonces, pues podemos tener elecciones transparentes de confianza. Yo pienso desaplazar la partida del Consejo Nacional Electoral para que ayude, dado que no hay reforma al Código Electoral, a que se controlen los softwares y haya de verdad alguien en cada mesa mirando si la digitalización es la que hubo en el acta de la mesa. Voy a hacerlo, igual que voy, magistrado Ibáñez, a quitar el aplazamiento que tenía que ver con la transferencia al Ministerio del Trabajo para pagar bonos pensionales, porque el objetivo se cumple este año. Debía ser con las cotizaciones de trabajadores actuales, como el reparto simple, pero no hemos podido. Entonces será con el presupuesto. Entonces, bueno, y termino ahí. Me alargué, pero es que no es de buenas palabras, yo no digo groserías, es con la verdad.
y no tengo la verdad revelada, pero la historia nos ha enseñado en las últimas décadas en Colombia. Gracias, muy amables por escuchar. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.